¿Qué tan cerca del poder criminal puede estar alguien y seguir siendo invisible ante la justicia? Esa pregunta cobra sentido cuando hablamos de José Ricardo Arechiga, hermano del temido Chino Anthrax, uno de los líderes más violentos del cártel de Sinaloa. Durante años, su nombre permaneció en las sombras, eclipsado por la notoriedad de su hermano. Pero el 30 de julio de este año, la justicia finalmente lo alcanzó en Jalisco. El escenario fue la colonia Álamo Industrial, en Guadalajara, un lugar común, sin sospecha aparente, donde José Ricardo fue detenido por elementos ministeriales. Según el Registro Nacional de Detenciones, la operación fue precisa. Un traslado discreto en camioneta oficial, tipo pick-up doble cabina, evitando cualquier espectáculo que alertara a posibles cómplices. La imagen de este hombre, de complexión delgada, cabello quebrado, barba y bigote, contrasta con la violencia que su nombre representa dentro del mundo criminal. José Ricardo no era un actor secundario en la historia del crimen organizado. Fue uno de los fundadores de los Anthrax, brazo armado del cártel de Sinaloa, responsable de operaciones de secuestro, extorsión y asesinatos selectivos. Su hermano, Rodrigo Arechiga, alias Chino Anthrax, murió en 2020, pero dejó un legado de terror y una estructura que continuó operando bajo la sombra de José Ricardo. La detención no solo marca un golpe al crimen organizado, sino que también cierra un capítulo abierto desde hace más de 5 años en la guerra interna del cártel. El doble hook de esta historia comienza con la figura de un hombre que parecía intocable, moviéndose entre ciudades y fronteras, mientras las autoridades tardaban años en cerrar los círculos de investigación. Luego, la noticia se complica. Su vínculo directo con Ismael El Mayo Zambada, uno de los capos más buscados del país y quien fue capturado y trasladado a Estados Unidos hace un año, eleva la importancia de su captura. José Ricardo no era un simple hermano del Chino Anthrax, sino un eslabón estratégico dentro de la organización. El conflicto se intensifica al recordar la fuga del Chino Anthrax, arrestado en San Diego, bajo arresto domiciliario, y que logró regresar a México antes de ser asesinado. La historia de José Ricardo, entonces, no es solo la de un hombre detenido, es la continuación de un juego de poder, venganza y supervivencia en el cártel más poderoso del país. Cada movimiento de José Ricardo fue observado, cada aliado y enemigo potencial calculado, hasta que la justicia finalmente logró dar el primer paso tangible, su captura. El resultado, aunque inicial, marca un cambio en la narrativa de seguridad en Jalisco. La detención de un miembro clave de los Anthrax abre nuevas líneas de investigación y fortalece el control de las autoridades sobre un territorio históricamente dominado por la violencia organizada. Mientras José Ricardo es trasladado ante el Ministerio Público especializado en secuestro y extorsión, la tensión crece. ¿Qué secretos llevará consigo sobre los nexos entre los Anthrax y el cártel de Sinaloa? En este punto, la audiencia comprende la magnitud de la operación y la fragilidad del poder criminal cuando las fuerzas de la ley logran coordinar un movimiento estratégico. La historia de José Ricardo Arechiga es un recordatorio de que incluso los nombres más temidos pueden caer, y que cada detención no solo es un golpe físico, sino una sacudida en la estructura del crimen organizado. Para entender la captura de José Ricardo Arechiga, primero hay que adentrarse en la historia de los Anthrax, la célula criminal que dejó cicatrices imborrables en el cártel de Sinaloa. Nacida como un grupo armado especializado, su función no era negociar ni traficar directamente, sino imponer el control mediante la violencia. Secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos eran sus cartas de presentación, y cada operación estaba marcada por la precisión y el miedo que sembraban en sus enemigos. Y en la misma comunidad criminal, José Ricardo, aunque menos mediático que su hermano Rodrigo, estaba lejos de ser un actor secundario. Desde los primeros días, participó en la estructuración de los Anthrax, entrenando a nuevos miembros y asegurando que cada acción fuera eficaz. La organización era conocida por su disciplina militar, casi quirúrgica, y por la fidelidad absoluta a los líderes del cártel de Sinaloa. Cada movimiento de José Ricardo estaba calculado,
protección de rutas, coordinación de sicarios y eliminación de amenazas internas. El deseo que impulsaba a este hombre era doble. Por un lado, mantener el legado de su hermano Chino Anthrax, quien hasta su muerte en 2020 había sido uno de los hombres más temidos del país. Por otro, consolidar su propia influencia dentro del cártel, asegurando que los Anthrax siguieran siendo un brazo indispensable para las operaciones más peligrosas. Esta ambición lo convirtió en un blanco constante para la justicia y los rivales dentro del mundo criminal. El conflicto dentro de los Anthrax y el cártel de Sinaloa no era solo externo, la tensión interna era intensa. Tras la muerte del Chino Anthrax, surgieron vacíos de poder, luchas por el control de territorios y la necesidad de demostrar lealtad a figuras como Ismael El Mayo Zambada. José Ricardo tuvo que navegar entre alianzas frágiles, amenazas internas y la presión constante de las autoridades. Cada decisión podía significar consolidación o muerte, y cada movimiento dejaba huellas que, finalmente, condujeron a su detención. El cambio comenzó a gestarse con la captura de El Mayo, el padrino silencioso del cártel. Su traslado a Estados Unidos desestabilizó las operaciones, dejando a José Ricardo y otros miembros de los Anthrax en una posición vulnerable. Sin el respaldo directo de su líder, los errores se volvieron inevitables, y las investigaciones que habían estado latentes durante años encontraron la oportunidad perfecta para cerrar el círculo. El resultado de esta vulnerabilidad es la operación que llevó a su detención en Guadalajara. No fue un golpe improvisado, fue la culminación de años de seguimiento, de análisis de patrones y de vigilancia constante sobre un hombre que creía moverse entre sombras. La caída de José Ricardo Arechiga no solo representa el fin de su libertad temporal, sino también una sacudida dentro del entramado de poder del cártel de Sinaloa. Los Anthrax, aunque descabezados, siguen siendo una referencia de violencia organizada. La detención de uno de sus fundadores no elimina la amenaza, pero sí envía un mensaje. Incluso los brazos más letales del crimen pueden ser alcanzados. Para la audiencia, este segmento deja claro que detrás de los nombres y apodos hay estrategias, decisiones y errores que definen el destino de quienes eligen el camino del crimen. José Ricardo Arechiga no nació para ser un nombre de primera plana, nació para caminar en la sombra de su hermano, Rodrigo Chino Anthrax, un hombre cuya fama de violencia cruzó fronteras. Desde joven, José Ricardo comprendió que su lugar en la estructura del cártel de Sinaloa no sería el de líder visible, sino el de estratega silencioso, el engranaje que mantenía en movimiento a los Anthrax. Su historia es la de un hombre que, aun sin ser mediático, era imprescindible para la maquinaria criminal más temida del país. La situación en la que creció José Ricardo lo moldeó. En un entorno donde el poder se medía por el control del territorio y la capacidad de generar miedo, aprendió rápidamente que la lealtad y la discreción eran tan valiosas como la fuerza bruta. Cada operación de los Anthrax llevaba su firma, aunque pocos lo reconocieran. Desde extorsiones hasta protección de rutas de polvo blanco, su papel era garantizar que los recursos fluyeran sin interferencias y que cualquier amenaza fuera neutralizada de manera eficiente. El deseo que lo impulsaba no era simplemente mantenerse en la línea de fuego, sino consolidar su influencia dentro del cártel. José Ricardo sabía que para sobrevivir y prosperar debía ser más astuto que sus enemigos y más fiel que sus aliados. Esto lo llevó a tomar decisiones estratégicas, desde la capacitación de nuevos miembros hasta la supervisión directa de operaciones sensibles. Cada movimiento estaba calculado y cada error podía ser mortal. Su vida se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada ficha representaba poder, riesgo o lealtad. El conflicto que enfrentó José Ricardo fue constante. La muerte del Chino Anthrax en 2020 no solo dejó un vacío de liderazgo, sino que desató disputas internas y oportunidades para enemigos del cártel. José Ricardo tuvo que asumir la responsabilidad de mantener el orden, de proteger a los Anthrax y al mismo tiempo de asegurarse de no atraer la atención indebida de las autoridades.
La tensión se intensificó con la captura de Ismael El Mayo Zambada, líder máximo del cártel, lo que dejó a José Ricardo y a sus aliados más expuestos que nunca. El cambio en su historia comenzó cuando la vigilancia sobre sus movimientos se intensificó. Lo que antes parecía seguridad en su anonimato se convirtió en vulnerabilidad. La discreción que lo había protegido durante años empezó a fallar frente a la coordinación de autoridades especializadas, y los errores estratégicos que alguna vez fueron ignorados comenzaron a acumularse. Cada contacto, cada operación, cada ruta tomada fue registrada y analizada, hasta que finalmente se concretó la captura en Guadalajara. La situación en esta trayectoria es una lección de poder y fragilidad. José Ricardo Arechiga, hombre que construyó su vida en la sombra del chino Anthrax, terminó siendo alcanzado por la ley. Su historia muestra que, en el mundo del crimen organizado, la discreción y la astucia son esenciales, pero incluso el hombre más calculador puede caer cuando se enfrentan fuerzas superiores de vigilancia y justicia. Para la audiencia, este segmento deja claro que detrás del nombre de José Ricardo hay años de decisiones estratégicas, riesgo calculado y un entendimiento profundo del poder del miedo. La caída de este hombre no solo impacta a los Anthrax, sino que también resuena dentro del cártel de Sinaloa, alterando dinámicas de poder y dejando un vacío que no será fácil de llenar. El 30 de julio en Guadalajara no fue un día cualquiera, fue el día en que la justicia decidió cortar un capítulo clave dentro del cártel de Sinaloa. José Ricardo Arechiga, hermano del chino Anthrax, estaba a punto de ser detenido tras años de operaciones bajo la sombra de su hermano y del poder de los Anthrax. La tensión se respiraba en cada calle de la colonia Álamo Industrial, donde elementos ministeriales aguardaban el momento exacto para ejecutar su operación. La situación era delicada. José Ricardo se movía con precaución, consciente de que podía estar bajo vigilancia, pero confiado en su experiencia para esquivar riesgos. Las autoridades, en cambio, habían trabajado meses recopilando información, rutas, horarios, contactos y patrones de conducta. Cada detalle contaba, y cualquier error podría haber resultado en un desastre. Este no era solo un arresto, era un golpe estratégico al corazón de una célula que durante años operó con impunidad. El deseo de las autoridades era claro: neutralizar a un hombre que había sido un eslabón crucial en la cadena de violencia del cártel de Sinaloa. José Ricardo no era un miembro cualquiera. Su rol en los Anthrax lo convertía en responsable directo de extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos. Capturarlo significaba no solo impedir futuras operaciones criminales, sino también desestabilizar estructuras internas del cártel, creando una oportunidad para reacomodar el control territorial y fortalecer la acción de la ley. El conflicto se manifestó en la necesidad de ejecutar la detención sin alertar a cómplices ni provocar enfrentamientos. La operación debía ser quirúrgica, discreta, precisa y rápida. Según el Registro Nacional de Detenciones, José Ricardo fue interceptado a las afueras de las oficinas del Ministerio Público del Estado de Jalisco, en la zona industrial, y trasladado en una camioneta oficial tipo pick-up doble cabina. Cada movimiento estaba calculado para minimizar riesgos, proteger a los elementos ministeriales y garantizar que el objetivo fuera asegurado sin incidentes. El cambio clave en esta operación fue la coordinación entre distintos niveles de autoridad. Inteligencia, vigilancia y fuerzas de campo trabajaron sincronizadamente. Lo que antes era solo seguimiento y análisis se transformó en acción concreta. José Ricardo, quien durante años había logrado mantenerse un paso adelante de la justicia, finalmente se encontró rodeado y sin salida. La detención no fue fruto de la suerte, sino de la estrategia y la paciencia de quienes conocían cada detalle de su vida criminal. El resultado fue inmediato. José Ricardo Arechiga quedó a disposición del Ministerio Público especializado en secuestro y extorsión, comenzando un proceso legal que pondrá a prueba sus estrategias de evasión y protección.
Para los Anthrax, la captura de uno de sus fundadores representa un golpe profundo, una señal de que el legado del chino Anthrax está siendo desmantelado pieza por pieza. Para la audiencia, este segmento muestra que detrás de cada arresto hay meses de planificación, inteligencia y ejecución táctica. No es solo un nombre en los titulares, es la culminación de una operación que alterará dinámicas de poder dentro del cártel, demostrando que incluso las figuras más protegidas pueden ser alcanzadas. La detención de José Ricardo Arechiga es un recordatorio de que la ley puede cerrar el cerco, aunque tarde años en hacerlo. José Ricardo Arechiga no operaba de manera aislada. Su papel dentro del cártel de Sinaloa estaba íntimamente ligado a Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes más influyentes y esquivos de la organización. Durante décadas, El Mayo se mantuvo como la figura que manejaba los hilos desde las sombras, controlando rutas, operaciones y alianzas, mientras los Anthrax ejecutaban sus órdenes con precisión militar. La captura de José Ricardo entonces no es solo el arresto de un hombre, es un golpe directo a la estructura que El Mayo había construido para mantener su poder. La situación que enfrenta el cártel tras esta detención es de incertidumbre. Con El Mayo, trasladado a Estados Unidos hace un año, la red de protección que alguna vez sostuvo a los miembros más cercanos como José Ricardo quedó debilitada. Los Anthrax, quienes antes operaban bajo su guía, ahora deben adaptarse a un nuevo escenario donde la vigilancia de la justicia se intensifica y las alianzas internas se ponen a prueba. La captura de José Ricardo evidencia que incluso los lazos más fuertes pueden ser vulnerables ante la estrategia y la coordinación de las autoridades. El deseo que impulsaba a José Ricardo era claro: mantener la continuidad del legado de los Anthrax y asegurar que su influencia dentro del cártel de Sinaloa permaneciera intacta, aún con la ausencia de líderes como El Mayo y su hermano chino Anthrax. Sin embargo, este deseo chocó con la realidad de la presión judicial y la vigilancia estratégica, recordando que en el mundo del crimen organizado, el poder nunca es absoluto y la seguridad es solo una ilusión temporal. El conflicto se intensifica al considerar el impacto de esta captura dentro del cártel. La detención de José Ricardo genera incertidumbre entre los miembros restantes de los Anthrax y otras células del cártel de Sinaloa. La lealtad, la desconfianza y la lucha por el control territorial se vuelven factores críticos. Además, su conexión con El Mayo significa que cualquier información que pueda aportar durante el proceso legal podría desestabilizar aún más la organización, afectando operaciones, rutas de polvo blanco y mecanismos de protección que durante años funcionaron sin contratiempos. El cambio se refleja en cómo la estructura criminal comienza a reorganizarse. Con uno de sus fundadores fuera de circulación, los líderes intermedios deben asumir responsabilidades, mientras la vigilancia de la justicia se mantiene activa, monitorizando movimientos y decisiones. José Ricardo, quien alguna vez operó con aparente impunidad, ahora enfrenta un entorno donde cada acción es observada y documentada, transformando su poder en vulnerabilidad. El resultado es un golpe estratégico que afecta no solo a los Anthrax, sino a la dinámica completa del cártel de Sinaloa. La captura de José Ricardo Arechiga demuestra que incluso los operadores más cercanos a figuras como El Mayo no están fuera del alcance de la ley. Para la audiencia, este segmento muestra que la violencia y el poder dentro del crimen organizado no garantiza impunidad. Cada acción deja huellas, cada conexión es un riesgo, y cada decisión puede llevar a la caída de quien parecía intocable. Este arresto envía un mensaje claro: los cárteles, por muy estructurados que estén, son vulnerables,
y la coordinación de las autoridades puede desmantelar piezas clave de su maquinaria. La historia de José Ricardo y su vínculo con el Mayo Zambada marca un antes y un después en la lucha por la estabilidad y control dentro del cártel de Sinaloa, y abre la puerta a nuevas revelaciones que podrían sacudir aún más a la organización. Los Anthrax no fueron simplemente un grupo armado más dentro del cártel de Sinaloa. Se convirtieron en una fuerza letal que marcó con violencia cada territorio que pisaban. Fundados con la misión de proteger los intereses del cártel y ejecutar operaciones de alto riesgo, se ganaron una reputación temible. Secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos se volvieron rutina, y cada acción estaba diseñada para enviar un mensaje de control absoluto. José Ricardo Arechiga, como uno de sus fundadores, fue pieza clave en esa construcción de miedo. La situación que heredó José Ricardo tras la muerte del chino Anthrax en 2020 y la captura del Mayo Zambada hace un año era delicada. Debía mantener la cohesión de los Anthrax, supervisar operaciones y proteger territorios estratégicos, todo mientras la presión de las autoridades aumentaba. Su habilidad para maniobrar en este contexto de constante vigilancia y rivalidades internas definió su rol dentro del cártel. Cada decisión podía significar expansión o pérdida de poder, y cada error, la muerte. El deseo que impulsaba a José Ricardo era asegurar la continuidad del brazo armado más letal del cártel. Los Anthrax no solo eran guardianes del poder de Sinaloa, eran símbolos de intimidación que consolidaban el control territorial mediante la violencia calculada. Mantener su operatividad era crucial para que la estructura del cártel no se fragmentara y que los aliados y enemigos internos entendieran que la autoridad del grupo permanecía intacta aún con líderes detenidos o fallecidos. El conflicto surgía de la constante amenaza de desestabilización. La detención de miembros clave, la vigilancia de las autoridades y las luchas internas por el liderazgo generaban tensión. José Ricardo debía equilibrar la estrategia criminal con la seguridad personal, evitando atraer atención indebida mientras ejecutaba operaciones críticas. La presión acumulada de años de actividad criminal hizo que cualquier error se volviera fatal, y la captura en Guadalajara fue la evidencia de que incluso los más astutos no son invulnerables. El cambio en esta historia se refleja en cómo la detención de José Ricardo impacta el control territorial. Con la salida de uno de sus fundadores, los Anthrax enfrentan un vacío de liderazgo que obliga a los miembros restantes a reorganizarse rápidamente. Las rutas de polvo blanco, los territorios estratégicos y las operaciones de extorsión y secuestro entran en un periodo de incertidumbre. La estructura que parecía sólida ahora se tambalea, y la vigilancia de las autoridades se intensifica, aprovechando la debilidad creada por la captura. El resultado es un golpe directo al poder territorial del cártel de Sinaloa. La captura de José Ricardo Arechiga no solo debilita a los Anthrax, sino que también envía un mensaje claro a otros miembros. La impunidad es temporal, y la ley puede cerrar el cerco incluso sobre quienes parecían intocables. Para la audiencia, este segmento deja en evidencia que la violencia organizada, aunque eficaz, no garantiza supervivencia. Cada acción criminal deja huellas, cada liderazgo es vulnerable, y cada operación debe ser calculada al máximo. Este arresto redefine la dinámica de poder dentro de Sinaloa y genera una oportunidad histórica para que las autoridades aprovechen el vacío y desmantelen las estructuras criminales. Los Anthrax, conocidos por su brutalidad, ahora enfrentan un futuro incierto, y el legado de José Ricardo Arechiga, marcado por estrategia, miedo y lealtad, será un referente de cómo incluso los brazos más poderosos del crimen pueden ser alcanzados. Cuando la noticia de la captura de José Ricardo Arechiga llegó a los medios, el impacto fue inmediato. No se trataba solo del arresto de un hombre ligado al chino Anthrax, sino del golpe directo a la estructura del cártel de Sinaloa. La cobertura en medios locales y nacionales, desde Fórmula Jalisco hasta portales especializados, destacó cada detalle: la ubicación exacta de la detención, el traslado en camioneta oficial y la figura del hombre que había operado años desde las sombras. La narrativa fue clara:
Uno de los nombres más temidos finalmente había caído. La situación para la opinión pública se volvió compleja. Durante años, los Anthrax habían sido un símbolo de terror y su sola mención evocaba miedo. Con la detención de José Ricardo, la sociedad comenzó a percibir que la justicia puede alcanzar incluso a quienes parecían intocables. Esto generó una mezcla de alivio y expectativa, ya que la caída de un miembro clave del cártel abre interrogantes sobre el futuro de las operaciones criminales en Sinaloa y la región. El deseo de los medios era transmitir la magnitud de la operación y sus implicaciones. La detención no solo servía como noticia de impacto, sino también como evidencia de que la coordinación entre autoridades locales y federales puede generar resultados concretos. Cada reportaje buscaba detallar la precisión de la captura, la trayectoria de José Ricardo y su relación con figuras de alto nivel como Ismael El Mayo Zambada, reforzando la narrativa de que la ley estaba alcanzando a los principales actores del crimen organizado. El conflicto, desde el punto de vista mediático, surgía de equilibrar la información veraz con el dramatismo que exige la audiencia. La cobertura debía ser detallada, mostrando la gravedad de los delitos cometidos por José Ricardo y los Anthrax, pero sin caer en exageraciones que pudieran distorsionar la percepción pública. La tensión se reflejaba en titulares que combinaban el dato objetivo con el impacto emocional, manteniendo a la audiencia pendiente de cada actualización sobre el proceso legal y las posibles implicaciones para la estructura criminal restante. El cambio en la narrativa ocurrió cuando los reportajes comenzaron a contextualizar la detención dentro de la estructura del cártel de Sinaloa. Ya no se trataba solo de un arresto individual, sino de un eslabón clave que conecta a los Anthrax con El Mayo Zambada y otros líderes de la organización. Esta perspectiva permitió a la audiencia comprender la magnitud del golpe y cómo la caída de José Ricardo podía desestabilizar operaciones de secuestro, extorsión y tráfico de polvo blanco. El resultado fue un efecto en cadena. La cobertura mediática no solo informó, sino que también reforzó la percepción de que la justicia puede actuar de manera estratégica y eficiente. Para la audiencia, la detención de José Ricardo Arechiga simboliza que incluso los nombres más temidos dentro del crimen organizado pueden ser alcanzados, y que la estructura del cártel de Sinaloa no es invulnerable. Este segmento muestra que el poder de la información es crucial. Medios bien fundamentados pueden amplificar el impacto de una operación, educar sobre la gravedad del crimen organizado y generar una sensación de control en la sociedad. La historia de José Ricardo y los Anthrax, llevada a la audiencia con precisión y contexto, refuerza la idea de que la violencia organizada tiene límites y que la justicia puede cerrar el cerco paso a paso sobre quienes operan desde las sombras. La caída de José Ricardo Arechiga marca el cierre de un capítulo en la historia de los Anthrax, el brazo armado que durante años sembró terror en el cártel de Sinaloa. Su detención no solo representa el fin de su libertad, sino también un golpe simbólico y estratégico que afecta la dinámica interna de la organización. Cada operación, cada decisión y cada alianza que él supervisó ahora se enfrenta a un vacío de poder que los miembros restantes deben llenar, mientras las autoridades aprovechan esta apertura para desmantelar estructuras criminales. La situación que enfrenta el cártel tras esta detención es crítica. Sin uno de sus fundadores y con la ausencia de El Mayo Zambada, quien fue trasladado a Estados Unidos, la cohesión de los Anthrax se ve amenazada. Territorios estratégicos, rutas de polvo blanco y esquemas de extorsión quedan bajo incertidumbre, y los líderes intermedios deben asumir responsabilidades que antes estaban bien definidas. La presión aumenta y cada movimiento se vuelve más riesgoso. La captura de José Ricardo revela que incluso los hombres más cercanos al poder supremo no son inmunes a la justicia. El deseo de la justicia de mantener control y estabilidad en la región se evidencia en la operación que culminó con su detención.
Cada elemento ministerial y cada recurso de inteligencia utilizados reflejan la estrategia detrás de un golpe que no busca solo exhibir a un criminal, sino generar efectos duraderos dentro de la estructura del cártel. Para la audiencia, este segmento muestra que las acciones de la ley pueden resonar mucho más allá de la detención física de un individuo. Impactan en la organización, en la percepción pública y en la capacidad de la criminalidad para operar sin obstáculos. El conflicto que persiste, sin embargo, no termina con su captura. Los Antrax y el cártel de Sinaloa aún operan y la disputa por el control de territorios y recursos continuará. La detención de un líder clave puede desestabilizar temporalmente, pero la estructura criminal tiene resiliencia. La historia de José Ricardo enseña que cada poder criminal depende de la coordinación, la lealtad y la disciplina. Y cuando uno de sus pilares cae, los efectos se propagan en múltiples niveles. El cambio, en este caso, es inevitable. La detención genera reorganización, tensiones internas y oportunidades para las autoridades de intervenir en las operaciones restantes. Cada movimiento de los Antrax es ahora más vulnerable, y cada decisión interna debe considerar la presencia constante de la justicia. José Ricardo, quien alguna vez fue estratega silencioso y brazo letal, ahora se enfrenta al peso del sistema legal, transformando su influencia en un legado bajo observación. El resultado es una narrativa de poder, caída y consecuencia. La captura de José Ricardo Arechiga no solo concluye su historia individual, sino que también marca un antes y un después para los Antrax y el cártel de Sinaloa. La audiencia comprende que el crimen organizado no es invencible y que cada acción deja huellas que eventualmente pueden conducir a la justicia. Este cierre refleja la realidad del mundo criminal. Nombres que infundían temor pueden caer, estructuras que parecían sólidas pueden fragmentarse, y la vigilancia constante de las autoridades puede cambiar el curso del poder. La historia de José Ricardo Arechiga y los Antrax deja un mensaje claro. Incluso el brazo más letal del cártel puede ser alcanzado, y cada decisión dentro de esta red de violencia tiene un precio que tarde o temprano se paga.